Esta vez vamos a hablar acerca del funcionamiento y de las interconexiones del computador, visto desde una perspectiva de alto nivel, es decir, desde un esquema general, sin entrar en muchos detalles. Los puntos clave a tratar son qué es un ciclo de instrucción, cuáles son los principales componentes del computador y los aspectos clave del diseño de los buses, aunque principalmente los dos primeros. Vamos a ver en qué consiste un ciclo de instrucción, ya que este engloba tanto la captación de la instrucción como la ejecución de la instrucción, y la ejecución de la instrucción comprende otros pasos más específicos. Los principales componentes del computador, como sabemos, son el procesador, la memoria principal, los módulos de entrada-salida. Estos deben estar conectados para intercambiar datos y señales de control. Las señales de control son las instrucciones, pero en lenguaje máquina, para que se realice una operación muy pequeña. Varias señales de control comprenderían al final un programa, solo que nosotros cuando escribimos código lo hacemos en un código que debe ser compilado y luego ya tratado como una señal de control a más bajo nivel por el ordenador. De manera general, como sabemos, un computador está constituido por una CPU, que es la unidad central de procesamiento, por memoria, por unidades de entrada-salida y varios módulos de cada uno de estos tipos, ¿no? Todos ellos interactúan para llevar a cabo la función básica, que es ejecutar programas. Una visión a alto nivel, es decir, de manera general, nos va a permitir conocer la estructura y el funcionamiento de un computador más de cerca para comprender mejor su naturaleza. Vamos a comprender también a qué se deben los problemas de cuando una computadora es un poco lenta o qué situaciones debe enfrentar cuando hacemos uso de un periférico, es decir, un dispositivo de entrada o salida. Y así veremos que con el paso del tiempo los computadores han mejorado, no por cambiar los componentes de manera individual por otros mejores, sino más bien por crear nuevos diseños que incrementan muchísimo más la velocidad que lo que podría ser el simple hecho de cambiar los componentes individuales. Es decir, lo que más importa es la organización que presenta un ordenador. Vamos a ver entonces los componentes básicos y cómo es que estos interactúan. La gran mayoría de los computadores se ha diseñado basándose en los conceptos desarrollados por John von Neumann. La arquitectura que él propone es conocida como la arquitectura de von Neumann y se basa en tres conceptos clave. Primero, los datos y las instrucciones se almacenan en una sola memoria de lectura-escritura, es decir, los datos y las instrucciones que comprenden a los programas no se encuentran por separado, sino que todo junto está en una sola memoria, probablemente en segmentos diferentes, es decir, hay una sección en la memoria dedicada para datos y otra dedicada para código, pero todo en una sola memoria. Además, al momento de calcular la dirección de memoria de cada dato, no importa el tipo de dato, sino simplemente ocupan posiciones independientemente del tipo de dato que sean, ¿no? Asimismo, la ejecución se produce siguiendo una secuencia de instrucciones, y una misma instrucción podría especificar que la instrucción siguiente no sea la que se encuentra justo después de ella, sino otra mucho más allá o tal vez antes. Lo que debemos conocer aquí es que anteriormente los programas se creaban desde hardware, es decir, si nosotros queríamos crear un programa para sumar números, para multiplicar números, debíamos hacerlo creando un hardware apropiado para ello, es decir, mediante cableado creamos programas, comprábamos los componentes necesarios para que esto funcione de una manera predeterminada. Si queríamos hacer un ajuste, teníamos que cambiar la estructura de nuestro programa, es decir, una estructura de componentes electrónicos conformaba un programa. Eso es lo que se conoce como un hardware específico y una programación por hardware. Si queríamos tener un programa diferente o varios programas, habría que construir esquemas diferentes para cada programa. Entonces surge la idea
de tener un hardware general en el que se tengan funciones lógicas y aritméticas básicas, pero que sean de uso general y que aquí se puedan cargar señales de control. Dependiendo de estas señales, variaría el funcionamiento del programa. De esta forma, actualmente los programadores escriben códigos de instrucción, estos son interpretados de alguna forma y son convertidos en señales de control que el ordenador entiende y que por lo tanto puede procesar datos según lo que esas señales de control le indican para generar los resultados. ¿Cómo se suministran entonces las señales de control? Como bien aquí nos menciona, un programa es una secuencia de pasos, es decir, las señales de control se corresponden a cada programa. Lo que sucede aquí es que el hardware ahora trae una parte encargada de generar señales de control a partir del código. Por lo tanto, en la actualidad ya no es necesario reconfigurar hardware para que nuestro programa funcione de una manera distinta, sino que simplemente tenemos que darle al hardware general, que sería nuestro ordenador, una nueva secuencia de códigos para que los interprete. Por lo tanto, ya no hablamos de programación por hardware, sino de programación por software. Así, en términos generales, la CPU se compone de un intérprete de instrucciones y de un módulo de uso general para ejecutar funciones aritméticas y lógicas básicas. Asimismo, el ordenador está asociado a módulos de entrada y salida, lo que permite reconocer los datos que estos periféricos de entrada envían hacia el ordenador y asimismo una forma para que, por ejemplo, una pantalla pueda entender cómo mostrar la información resultante de los datos que se han ingresado. Pero por otro lado, dado que las instrucciones se ejecutan de manera secuencial, pero que se puede saltar de una posición a otra, es necesario de que exista una memoria auxiliar para que se pueda guardar información de dónde se quedó la ejecución de un programa para poder volver a esa misma posición posteriormente. Para que la CPU intercambie datos con la memoria y para que pueda llevar un control de ello mismo, es necesario de que presente registros internos. Entre ellos tenemos, por ejemplo, un registro de direcciones de memoria y un registro para datos de memoria. El registro de direcciones de memoria especifica la dirección en memoria de la próxima lectura o escritura. Y el registro para datos podría servir para guardar allí el dato que se está leyendo de memoria o para tener allí el dato que se va a escribir en memoria. Y así como existen estos dos registros para que se pueda intercambiar información entre la CPU y la memoria, también existen registros para que pueda cambiarse información entre la CPU y los módulos de entrada y salida. De esa forma existen también un registro de direcciones de entrada-salida y un registro para datos de entrada-salida, que cumplen la misma funcionalidad que las que se mencionaron antes, solo que respecto a los periféricos de entrada y salida. El registro de direcciones almacena la dirección desde la cual se va a leer o donde se va a escribir datos, y el registro de datos podría contener el dato que se está leyendo o podría tener allí el dato que se va a escribir. Como bien mencionábamos, la memoria contiene tanto instrucciones como datos. Incluso puede darse que estos datos sean interpretados como instrucciones o que las instrucciones sean tratadas como datos. Debemos saber además que aunque la unidad básica de almacenamiento de información sea el bit, aunque el bit sea la unidad básica de información, no necesariamente existe una dirección de memoria para cada bit, sino que más bien existe una dirección de memoria para cada posición de la memoria, y una posición hace referencia a toda una instrucción o a todo un dato. Y la cantidad de bits asociados a cada posición van a depender del ordenador, es decir, es variable. Asimismo, cuando hablamos de buffer nos referimos a un espacio de memoria designado a guardar datos de manera temporal hasta que estos puedan comunicarse hacia una nueva posición de memoria. Por ejemplo, cuando se está enviando información desde la CPU hacia los periféricos.
Aquí tenemos entonces un esquema general de un ordenador, donde tenemos CPU, memoria y módulo de entrada-salida. Dentro de la CPU tenemos registros, entre ellos está PC, que sería Program Counter, controlador de programa. Aquí se va a almacenar la dirección de memoria de la instrucción siguiente. Eso nos va a permitir saber qué instrucción se está ejecutando, y aquí mismo se va a calcular la dirección de la instrucción que continúa, que no necesariamente es la que está justo después, sino que podría realizarse un salto. También tenemos IR, que es el registro de instrucciones, donde se guarda la instrucción como dato, es decir, ya no la dirección de la instrucción, sino más bien la instrucción en sí que va a ejecutarse, para que ésta sea decodificada y pueda realizarse. También tenemos MAR, que sería Memory Address Register, MBR, Memory Buffer Register, que serían los dos registros para la dirección y para datos que permiten la comunicación entre la memoria y la CPU. De la misma forma, entrada-salida AR, entrada-salida BR, que sería Address Register y Buffer Register, para guardar direcciones de memoria, datos, y que estos dos permitan la comunicación entre la CPU y el módulo de entrada-salida. La memoria contiene varias posiciones en donde se guardan tanto instrucciones como datos, y ambos pueden ser interpretados, incluso los datos como instrucciones o viceversa. Y los módulos de entrada-salida también incluyen registros dentro de ellos para que puedan guardar de manera temporal información si es que ésta no puede enviarse al instante. Entonces, como sabemos, la función básica de un computador es la ejecución de programas, y los programas están constituidos por instrucciones que están almacenadas en la memoria. Por lo tanto, de un primer momento podríamos decir que un ciclo de instrucción básico consistiría en la captación de la instrucción y en la ejecución de la instrucción, y esto se va a repetir constantemente. Solamente la máquina se detendrá si es que es desconectada, si se produce algún tipo de error irrecuperable, o si se ejecuta una instrucción que de por sí misma da la orden de detener al computador. Como decíamos entonces, en el registro PC, Program Counter, normalmente cargaríamos la dirección de la instrucción que va a ejecutarse, y en IR guardaríamos la instrucción en sí que tiene que ejecutarse. Como decíamos, una instrucción viene a ser un conjunto de datos binarios de unos y ceros. Normalmente el valor de PC aumentaría de una manera constante para tomar la instrucción siguiente, pero no siempre ocurre ello, ya que pueden realizarse interrupciones. Además, debemos tener en cuenta que aunque PC aumente de uno en uno sus posiciones, 300, 301, 302, eso no quiere decir que hay un bit de diferencia entre cada posición, sino que el espacio de memoria asociado a cada posición va a depender del ordenador. Por ejemplo, podría tratarse de tener una palabra de 16 bits. Una palabra de 16 bits significa que el ordenador almacena 16 bits en cada posición de memoria. Entonces el registro PC especifica la dirección de la instrucción, IR almacena la instrucción en sí, y entonces la CPU procede a analizar esta instrucción para decodificarla y saber exactamente qué acción debe realizar. Existen 4 tipos de acciones que puede realizar la CPU cuando está ejecutando una instrucción luego de haberla decodificado. Podría tratarse de transferir datos desde el procesador a la memoria o viceversa. Podría tratarse de transferir datos entre el procesador y los módulos de entrada y salida. Podría tratarse del procesamiento de datos, es decir, de ya realizar una operación aritmético-lógica, o podría tratarse también de una acción de control, como cuando se especifica que se altere la secuencia normal de ejecución. Y todas estas acciones se mencionan por separado, porque cada una de ellas hace referencia a una instrucción, es decir, cuando nosotros escribimos una línea de código en un lenguaje de programación de alto nivel,
Esto viene a involucrar toda una serie de pasos que de manera más específica se resume en varias instrucciones que realizan acciones de varios tipos, de estos 4 principalmente. Para comprender mejor esto es que se habla de una máquina hipotética, es decir, vamos a asumir ciertas características que presenta un ordenador y a tratar de hacer un seguimiento de las instrucciones que realiza cuando se le da una orden un poco más general. Aquí, por ejemplo, se está asumiendo que la máquina hipotética presenta un único registro acumulador, que es lo que nos va a permitir tener un almacenamiento temporal de datos para cuando se realicen las operaciones aritmético-lógicas. En este caso, tanto las instrucciones como los datos son de 16 bits, y de la misma manera se tienen 16 bits por cada posición de memoria. Aquí en la parte de arriba, por ejemplo, se especifica que una instrucción tiene el siguiente formato. Tiene 4 bits al inicio que especifican un código de operación, que es lo que indica qué es lo que va a hacerse con la dirección que está adjunta a este código de operación. Todo esto es la instrucción, pero la instrucción se conforma de un código de operación y de una dirección. En este ejemplo, 0001 como código de operación significa cargar el registro acumulador desde memoria. 0010 significa almacenar el contenido de AC en memoria. Y 0101 significa sumar al registro acumulador AC un dato de memoria. Y en todos estos casos, estas operaciones se van a realizar teniendo en cuenta la dirección que se especifica justo después del código de operación dentro de la instrucción. Siguiendo este formato, es posible que existan hasta 16 códigos de operación, es decir, 2 a la 4, ya que hay 4 bits que están dedicados a los códigos de operación. Y se puede direccionar hasta 2 a la 12 palabras de memoria o 2 a la 12 posiciones de memoria, que serían los bits restantes, ya que en total tenemos 16 bits, los 4 primeros para el código de operación y los 12 restantes para la dirección sobre la cual se va a operar. El siguiente ejemplo muestra cómo actúa un ordenador de manera simplificada para realizar una suma entre los datos que están contenidos en las direcciones de memoria 940 y 941 y que ese resultado sea almacenado en la dirección 941. A pesar que parece una instrucción ya bastante simple, que es solamente realizar una suma, lo que realmente ocurre son 3 instrucciones, lo que significa 3 ciclos de captación y 3 de ejecución. Como bien sabemos, las direcciones de memoria, las instrucciones, los datos están todos almacenados en el ordenador como unos y ceros. Sin embargo, siempre cuando se desarrollan ejemplos como estos, se ponen los números representados en un formato hexadecimal. Por ello es que en vez de 16 dígitos de unos y ceros, tenemos 4 dígitos en hexadecimal. En el primer ciclo de captación, lo que se hace es tomar la instrucción que está especificada por PC. PC es el program counter que nos está diciendo la dirección de la instrucción que debe ejecutarse. Por lo tanto, se está captando la instrucción desde memoria, desde la posición 300, y eso está siendo llevado a IR para que posteriormente sea decodificado y se ejecute lo que IR especifique. En el paso 2, que sería un ciclo de ejecución, se está ejecutando el contenido de IR. Dado que los primeros 4 bits en este caso son el primer dígito y este es el número 1, se ejecuta el código de operación 1, que en este caso sería cargar en AC un valor desde memoria. El número 1 nos dice que debemos cargar en AC un valor desde memoria, y 9, 4 y 0 nos especifican la dirección de memoria de donde se debe tomar ese dato. Por lo tanto, en la memoria tenemos 0003 y ese valor es traído hacia AC. Todo esto es un ciclo de ejecución.
Luego nuevamente tenemos un ciclo de captación, donde PC ya no es 300 sino 301, y se está cargando desde 301 la instrucción que debe ejecutarse hacia IR. En el ciclo de ejecución se ejecuta lo que especifica IR, y el código de operación en este caso es SYN. Entonces, según nuestra máquina hipotética, el valor 5 debe ser sumar a AC un dato de memoria, es decir, vamos a sumar en el registro acumulador un dato que está trayéndose desde la memoria, y por lo tanto ese dato debe ser traído desde 941. 5 es el código de operación, 941 es la dirección desde donde se trae, y de esa forma el número 0002 es traído y sumado con AC. Como AC ya contenía un valor que era el 3, al sumarse con el 2 tendría el 5. Luego tenemos un ciclo de captación nuevamente, donde PC ahora es 302. La instrucción 2941 es llevada a IR. Luego en el ciclo de ejecución se ejecuta IR y el código de operación en este caso es el 2, que nos dice almacenar AC en memoria. Por lo tanto, el resultado de la suma que antes nos dio es ahora guardado en memoria. ¿En qué dirección? En la que se especifica en la instrucción. La instrucción nos dice código de operación 2, dirección de memoria 941. Allí es donde estamos poniendo ahora el resultado de la suma. Como se observa, todo esto es lo que ocurre solamente para realizar una suma dentro del ordenador. Y eso que estamos viendo de una manera simplificada, porque supuestamente se han omitido otros pasos como realizar cálculos de las direcciones de memoria física, es decir, las direcciones reales en binario, y asimismo se ha omitido el uso de los registros MAR y MBR que mencionamos anteriormente, que nos permiten hacer cálculos de direcciones de memoria y transferir datos entre la CPU y la memoria. Entonces, un diagrama de estados de todo un ciclo de instrucción sería este de aquí, en el que nos dice que primero debemos calcular la dirección de la instrucción que va a ejecutarse, luego captar la instrucción desde allí y guardarla en IR, luego decodificar la operación, es decir, analizar el código de operación que contiene y en base a ello actuar, y entonces ello podría significar traer algún operando desde memoria. Entonces, luego de calcular la dirección del operando, se realizaría la captación del operando. Incluso una instrucción podría hacer referencia a varios operandos y por lo tanto tendría que repetirse este estado algunas veces más. Luego de ello se realizaría la operación con datos que el código de operación haya especificado. Se calcularía la dirección de un operando en caso de que haya que guardar el resultado en otra dirección, por ejemplo, y entonces se realizaría el almacenamiento de dicho resultado. Y esto podría repetirse porque podrían generarse varios resultados de una misma instrucción, todo ello dependiendo del formato de instrucción que tiene un ordenador. Y entonces el estado luego podría ser calcular nuevamente la dirección de un operando. Esto se refiere a que hay algunas instrucciones de que muchas veces implican manejar toda una cadena, todo un vector de datos. Por lo tanto, en una sola instrucción debe realizarse todo esto, ya que todo ello engloba un ciclo de instrucción. Y luego de que esto haya terminado, la instrucción ya esté completa, entonces se pasa a la siguiente instrucción, empezando por calcular la dirección de dicha instrucción, ya que como sabemos no necesariamente se trata de un proceso secuencial. Entonces básicamente se pasa por 7 estados al realizarse un ciclo de instrucción, ya que ello implica calcular la dirección de la instrucción, captar la instrucción, decodificar la operación que debe realizarse, calcular la dirección de operandos, captar dichos operandos, luego operar con estos datos y finalmente almacenar los resultados. Y ahora veremos acerca de las interrupciones. Como bien debemos saber, los periféricos de salida muchas veces tardan demasiado en mostrar los resultados que el microprocesador obtiene al realizar las instrucciones. Por ejemplo, el microprocesador puede dar la orden para que una pantalla muestre un mensaje
y entonces, aunque nosotros lo vemos al instante, hay un tiempo que tarda la pantalla en hacerlo. Y el microprocesador, que es muchísimo más rápido, no puede desperdiciar el tiempo esperando a que la pantalla muestre el mensaje para que continúe con el programa que se está ejecutando. Por lo tanto, debe dejarlo en un estado pendiente y pasar a hacer otras cosas, para no perder ciclos de instrucción valiosos que podría realizar en ese tiempo. Pero entonces no tendría el ordenador la capacidad de saber cuándo ya debe volver al programa que había solicitado que se muestre el mensaje. No podría estar adivinando y no podría estar preguntándose eso en un tiempo aleatorio. Es por ello que existen las interrupciones y que permite que el microprocesador se entere al instante cuando el periférico ya ha cumplido con la orden que se le entregó, cuando la pantalla ya ha mostrado el mensaje, por ejemplo. Las interrupciones son entonces aquellas que permiten que el microprocesador no pierda tiempo valioso y que pueda seguir un flujo de ejecución de instrucciones conveniente. Tenemos entonces 4 clases de interrupciones. Por un lado tenemos las interrupciones generadas por alguna condición que se produce como resultado de la ejecución de una instrucción. Es decir, cuando un programa comete un pequeño fallo, como intentar dividir por cero, intentar ejecutar una instrucción inexistente, o intenta acceder a un espacio que no es permitido para el usuario actual. Incluso cuando se desarrolla un desbordamiento de información. También existen interrupciones internas como el generado por un temporizador. Entonces, el microprocesador podría estar al tanto de realizar instrucciones cada cierto tiempo, ya que se activaría una interrupción cada vez que el temporizador cumpla un lapso de tiempo determinado. Y así también tenemos las interrupciones generadas por los módulos de entrada y salida, como el caso de la pantalla que les mencionaba. Cuando la pantalla termine de mostrar el mensaje, una interrupción se realizaría. También hay interrupciones que advierten al ordenador cuando está realizándose un fallo en la alimentación. Entonces probablemente, estando al tanto de ello, podría guardar algunos datos. Cuando, por ejemplo, se da la orden de realizar una impresión, hay un programa de nuestro computador que está asociado a esta acción. Y lo mismo cada vez que se va a realizar se va a lanzar alguna orden a un dispositivo de salida. Este programa, que controla todo ello, se encarga de realizar una preparación para la operación que se va a realizar. Incluye además la orden propiamente dicha y asimismo incluye instrucciones que permiten la modificación de una variable bandera para informar si la operación se ha realizado correctamente o si han habido errores en ello. Más a la izquierda tenemos una imagen que representa el flujo de control que ocurre respecto a un programa de entrada y salida cuando no se usan interrupciones. Tenemos por ejemplo aquí el programa de usuario que está ejecutándose. Podría ser por ejemplo un documento de Word o cualquier otro programa que vaya a dar órdenes a una impresora. Entonces se ejecuta normalmente hasta que debe dar la orden de escritura o de salida. En ese caso se va a llamar el programa de entrada y salida, que realiza los preparativos, ello sería en 4, luego realiza la orden propiamente dicha, espera a que acabe y luego en 5 obtiene posibles parámetros, variables bandera, que comuniquen de si se ha realizado correctamente o no. Luego de todo ello recién vuelve al flujo normal para continuar con 2. Si nuevamente se realiza otra petición para escribir, se vuelve a encender el programa de entrada-salida, se realizan las preparaciones, se ejecuta, finaliza y luego nuevamente tiene que volver al flujo normal. Pero como vemos, se pierde bastante tiempo en ello, en esa espera.
ya que el programa de usuario tuvo que esperar a que se termine para poder continuar. En la segunda columna ya podemos ver una interrupción que permite manejar todo esto y que evita demasiado los tiempos de espera. De esta forma, el microprocesador se encarga de ejecutar 1, luego cuando se debe realizar la escritura, ejecuta la preparación para los parámetros que se le van a pasar a la impresora, que sería 4, luego vuelve, mientras que la orden de entrada-salida fue lanzada, pero no se quede esperando a que termine. Luego posteriormente realiza instrucciones, que serían el bloque 2A, y cuando se detecta la interrupción, se va hacia el gestor de interrupción para capturar los valores de las variables bandera, regresa nuevamente al flujo normal, ejecuta 2B, si otra vez se realiza la petición de escritura, vuelve a inicializar el programa de entrada y salida, da la orden y sin esperar nuevamente continúa su flujo normal, hasta que se le informe de que tiene que gestionar la interrupción que ha lanzado el programa de entrada y salida. Y así es como termina, evitando gastar tiempo. Respecto al manejo de interrupciones, de ello se encargan el procesador y el sistema operativo. El programa de usuario simplemente tiene el código respectivo solamente al programa de usuario, es decir, por ejemplo, se realizan instrucciones 1, 2 hasta la instrucción I, aquí se produce la interrupción, entonces ya no continúa, pero no hay código aquí que especifique qué hacer, cómo actuar, sino que simplemente se detiene por un instante para que venga al gestor de interrupciones, responda según la interrupción que se había activado y luego regrese, sin tener que escribir código adicional en el programa de usuario. De ello se encarga el procesador y el sistema operativo. Anteriormente vimos un esquema relacionado al ciclo de instrucciones. En ese ciclo de instrucciones simplemente teníamos la captación de la instrucción y la ejecución de la instrucción. Ahora, si hablamos de un ciclo de instrucción con interrupciones, añadimos aquí una pregunta que nos dice: si las interrupciones están inhabilitadas, simplemente finaliza en la ejecución de la instrucción, pero si no, se comprueba de si ha habido alguna interrupción. En ese caso, pues va a tratarla y luego va a continuar con la siguiente instrucción. Si no han habido interrupciones, el procesador continúa con el ciclo de captación de la instrucción siguiente. En el caso de que se produzca una interrupción, se actúa de la siguiente forma: se suspende la ejecución del programa en curso y se guarda su contexto para saber a dónde volver luego. Y asimismo podría guardarse cualquier otro dato que esté relacionado con la actividad en curso del procesador. Y además se carga el contador de programa con la dirección de comienzo de una rutina de gestión de interrupción. Eso quiere decir que el program counter PC, que almacena la dirección de la instrucción siguiente, ahora ya no almacena la que está justo después del programa de usuario, sino el inicio del programa de gestión de interrupciones. Según lo que vimos antes, 4 era la preparación de los parámetros que van a comunicarse al periférico de salida, y 5 era la lectura de variables bandera que informan si la operación se realizó de manera exitosa o no. Visto de esta manera, podemos comparar los tiempos que son consumidos por un microprocesador si usa interrupciones o si no las usa. Sin interrupciones ejecutaría normalmente 1, luego ejecutaría 4 y luego esperaría a que se termine la operación de entrada y salida. Luego leería los valores de las variables bandera, luego continuaría su proceso normal, que sería 2. Nuevamente, si ocurre otra vez, entonces 4, espera 5 y finalmente termina con el bloque 3. Todo esto para ejecutar los bloques 1, 2 y 3. Con interrupciones, sin embargo, es distinto, ya que se ejecuta 1, se ejecuta 4 la preparación, luego se realiza la operación de entrada-salida, pero mientras esta se realiza, está que se avanza con una parte del bloque 2, que sería 2A. Luego se leen las variables banderas
¿Y cómo se leen? Pues porque acá hay una interrupción que informa que ya se terminó, por lo que puede leer esos valores. Luego continúa con lo que le faltaba del bloque 2. Luego si ocurre otra vez otra petición, entonces se realiza 4. La operación de entrada-salida se avanza con el bloque 3. Al finalizar es informado, por lo tanto puede leer los valores de las variables banderas, que sería 5, y finalmente termina con la última parte del bloque 3. Debemos también tener en cuenta de que pueden ocurrir interrupciones múltiples, es decir, mientras se está tratando con una interrupción podría ocurrir otra. En ese caso tenemos dos alternativas para tratar con las interrupciones múltiples. La primera sería desactivar las interrupciones mientras ya se está procesando una interrupción. Es decir, se va a ignorar la señal de petición de interrupción si es que ya se está tratando una interrupción actualmente. De esta forma, cuando se termina de tratar la interrupción que se generó primero, en ese caso se vuelven a activar las interrupciones y el programa nuevamente notará que hay una que había quedado pendiente y la tratará, y así será continuamente en el caso de que se den varias interrupciones. Sin embargo, el problema de este enfoque es que no se tiene en cuenta una prioridad. Por lo tanto, según el ejemplo que este libro nos menciona, podría tratarse de dos posibles interrupciones: una interrupción lanzada por una impresora y una interrupción que es realizada por una línea de comunicaciones. Una línea de comunicaciones sería un protocolo que permite recibir datos y que cuando estos datos se reciben deben tratarse rápidamente para que deje espacio a los datos siguientes, y que si no se trata rápidamente los datos que se están recibiendo primero, los siguientes podrían perderse. Entonces, en caso de generarse interrupciones, si primero se realiza la interrupción de la impresora, entonces al atenderla y al no tratar la interrupción que está lanzando la línea de comunicaciones, perderíamos los datos que nos está tratando de proporcionar la línea de comunicaciones. Y bueno, de esta forma nuestro diagrama de estados para un ciclo de instrucción se extiende, porque ahora se tratan interrupciones. Tenemos entonces el cálculo de la dirección de la instrucción, luego la captación de la instrucción propiamente dicha, la decodificación del código de operación que está dentro de la instrucción, el cálculo de operandos, el cálculo de la dirección de operandos, la captación de los operandos, podría ser múltiples operandos. Luego tenemos la operación con estos datos. Luego tenemos el cálculo de la dirección del operando, lo que hace referencia a los resultados que se obtengan y el almacenamiento de estos resultados. Y luego, eso es lo que se ha agregado, la comprobación de si ha habido una interrupción. En caso de que no, va a continuar con la instrucción siguiente, o en caso de que se trate de una instrucción con varios datos, entonces va a continuar calculando nuevamente la dirección del operando y entrará nuevamente en este ciclo. Y en caso de lanzarse una interrupción, la interrupción va a ser tratada y luego de ello recién se va a calcular la instrucción siguiente. Entonces, respecto a las interrupciones múltiples, decíamos que el segundo enfoque era establecer prioridades. En ese caso, si se realiza la interrupción por una impresora, dado que tiene una prioridad menor a la que tiene las interrupciones lanzadas por la línea de comunicaciones, entonces podría interrumpirse la ejecución de la interrupción de la impresora para pasar a ejecutar aquello correspondiente a la interrupción de la línea de comunicaciones y luego volver recién al gestor de interrupciones propio de la impresora. Nosotros mencionábamos entonces de que el microprocesador se encarga de ejecutar las instrucciones del programa de usuario y que cuando se requiera el uso de un periférico externo, el mismo microprocesador debería encargarse de realizar las preparaciones necesarias, establecer parámetros que va a comunicar a dicho periférico y luego realizar la operación propiamente dicha para poder luego continuar nuevamente con el programa de usuario. Sin embargo, también se da el caso en que el procesador cede autoridad a un módulo de entrada y salida para que estos módulos puedan tener
los permisos suficientes para leer o escribir en memoria. Es decir, esta transferencia de datos entre los módulos de entrada y salida y la memoria se realizarían entonces ya sin intervención del procesador. Cuando esto ocurre y se libera al procesador de la responsabilidad de intercambio de información entre la memoria y los módulos de entrada y salida, entonces se habla de una operación conocida como acceso directo a memoria, Direct Memory Access, DMA. Y finalmente aquí tenemos un esquema que representa el manejo de las interrupciones con tres dispositivos que podrían generar interrupciones, que es el servicio de impresora, el servicio de comunicaciones y el servicio de disco. En este caso, la rutina de servicio de comunicaciones tiene mayor prioridad que la impresora, por lo tanto, su interrupción va a atenderse interrumpiendo la rutina de servicio de impresora. Sin embargo, la rutina de servicio de disco, aunque tiene mayor prioridad que la impresora, no tiene mayor prioridad que el servicio de comunicaciones, por lo cual no lo interrumpe, pero en cuanto termina el servicio de comunicaciones, se inicia el manejo de la interrupción de la rutina de servicio del disco, ya que sí tiene mayor prioridad que la